Capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, para dar inicio así a la predicación que lleva el título El día de reposo. Y 2 Corintios 6, 1 y 2, debo recordarles que estamos siguiéndole la pista en el tono bíblico a aquella muy cortita palabra que tenemos en Hebreos 3:13, que está dentro de la expresión entre tanto que se dice hoy. Entonces estamos siguiendo el significado a la palabra hoy. Y esto es lo que estamos haciendo, y para ello les invito para que me acompañen a dar lectura. Amén. Y así le damos continuación a lo que quedó pendiente de la predicación pasada. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico prácticamente tiene el mismo mensaje de Hebreos 3, 12 y 13. Nos habla de exhortación. Acordémonos, allá mencionábamos que la exhortación principal para aquellos judíos hermanos del primer siglo era que recordaran ante los embates de la duda, ante los embates de la incredulidad, que centraran su atención, su vista en el Señor Jesucristo, en la gracia que ya habían ellos recibido. Y aquí el apóstol Pablo menciona otra exhortación, dice: que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, que esa misericordia que Dios ha mostrado para con cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida y que nos hemos comprometido con Él a obedecerle, a someternos a su autoridad, que no se nos vaya a ocurrir desecharla, desestimarla y volver atrás. Pero el énfasis de este contexto leído es la parte final, la segunda parte del versículo 2, que dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el mensaje que la profecía de Isaías mencionó allá en 49:8. El apóstol Pablo, por revelación de Dios, nos lo está diciendo, que ahora el tiempo para todos aquellos que pretendamos echar mano de la salvación no nos va a estar esperando siempre. Y esto se extiende a toda la humanidad responsable del pecado. El tiempo no va a estar esperando siempre. Por eso Hebreos dice hoy, que hay la oportunidad. Pongámonos a cuenta con Dios, porque una de las cosas que son muy inseguras, una de las cosas, uno de los bienes, y puedo decirlo yo, de mayor valor que tenemos, que es la vida que está en nosotros, que la recibimos de Dios, es que se termina en el momento menos pensado, en el lugar menos pensado y de la manera menos pensada. No se puede esto planificar de ningún modo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo usa aquí una palabra repetitiva que bíblicamente equivale a hoy, que es ahora. La menciona en dos ocasiones y dice: he aquí ahora.
Y después vuelve a decir, he aquí ahora. Es tan serio entonces esto, hermanos, cuando nosotros encontramos esta expresión en la palabra de Dios, en forma repetitiva, en forma enfática, quiere decir que el asunto es urgente, que es serio y que no debemos pasarlo por alto, sino que tenemos que ponerle una gran atención. Gloria a Dios. Y aquí pues estamos viendo que el hoy está hablando, entre otras cosas, que el tiempo no nos va a estar esperando, como regularmente nosotros lo creemos. ¿Sí? Regularmente todos los seres humanos que tenemos el bien de la vida de parte de Dios, optimistamente planificamos cosas para el mañana, y con ello implícitamente estamos pues afirmando, estamos nosotros dando como un hecho de que el día de mañana lo vamos nosotros a alcanzar. Pero en miles, en millones de personas, esto a cada día ya no se cumple. El hermano Salomón acaba de decir un ejemplo nada más, pero hay miles, millones de ejemplos diariamente alrededor del mundo. Y se acabó ahí el hoy ya. Ya no hay oportunidad para aquellos que tal vez dijeron mañana, que tal vez dijeron ya que realice mis estudios universitarios, ya que logre consolidar mi negocio, ya que logre formar un hogar, ya que logre llevar a cabo esto o aquello, ya que Dios me conceda esto, entonces lo voy a hacer. Pero para millones todo se derrumbó en un instante y se acabó. Este mensaje me ha tocado compartirlo, bueno, si le podemos decir mensaje, con mis compañeros de trabajo, que pues de alguna manera algunos dicen, pues yo ya voy a planificar mi retiro. ¿Ya? Algunos me han dicho, yo me voy a ir a vivir a México, a la frontera, ¿ah? Agarrar el dinero en dólares y a gastarlo en pesos mexicanos para que me rinda más. Otros han dicho, yo me voy a ir a vivir a fulano estado, a fulana parte del mundo. Bueno, les digo yo, eso no es seguro. Ojalá y que Dios les conceda eso. Entonces, el tiempo se va a terminar. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Amén. Versículos 5, 6 y 7. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén, hermanos. Miren, hermanos, de este contexto, como regularmente de todos los contextos bíblicos que examinamos aquí, que leemos, se desprenden líneas
de predicaciones, de enseñanzas variadas. Pero aquí el motivo por el cual estamos leyendo este pasaje bíblico, en donde quiero hacer yo el énfasis, es en la parte final del versículo 6, que el tiempo no sería más. Esto quiere decir, el tiempo se va a terminar en un tiempo futuro. Como Dios lo ha diseñado, va a llegar ese momento, ese punto de el tiempo se va a terminar. El tiempo, entre otras cosas, es lo que ocasiona que todos los que de alguna manera, en la forma en que Dios así lo diseñó, tenemos el hálito de vida. Podemos estar hablando del ser humano, de los animales, de las plantas, de todo organismo que tenga vida, que llegue el momento en que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tarde que temprano, todos tenemos que enfrentar la muerte. ¿Sí? Y esto lo ocasiona el tiempo. El tiempo es lo que ocasiona que cambien las cosas, que no permanezcan estáticas como son. Aún la naturaleza, los cerros, los valles, ante la falta de percepción del ojo humano en la mayoría de los casos, van teniendo una transformación. Algunos espacios más, otros menos, pero todos de alguna manera se van erosionando. Y todo esto es consecuencia del tiempo. Aquí hay algo que yo quiero aprovechar de no dejarlo pasar para que lo entendamos, mis hermanos. Vemos que al inicio del versículo 6 encontramos que aquel ángel que menciona el versículo 5 hace un juramento. Y aquellos supuestamente creyentes, pero que regularmente se dedican a buscar puntos para contender, para contradecir, para desconfiar de la palabra de Dios, rápido pueden decir que no ordenó el Señor Jesucristo que no debemos jurar, que no está prohibido por Dios el juramento. Sí, pero eso el Señor lo estableció únicamente para el ser humano. Y dicho esto todavía de una manera más restringida, para el creyente sincero. Pero en el ámbito angelical es un hecho que eso no está prohibido. Por eso es que el ángel está jurando aquí. Bien, dice que en los días de la voz del séptimo ángel, y habla de la séptima trompeta. Pero ya meternos en eso, mis hermanos, sería meternos en una profundidad que nos va a llevar bastante tiempo. Más adelante está lo que va a suceder cuando el séptimo ángel empieza a tocar la séptima trompeta. Además de que todo esto son figuras misteriosas que no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios puede revelarnos para que las entendamos, pero no vamos a ir más allá. Estamos solamente viendo pues las consecuencias de él. Hoy, del autor de Hebreos 3:13, entre tanto que se dice hoy,
Esto es tanto para la gente inconversa como para nosotros que ya hemos comprometido nuestra vida con el Señor Jesucristo, de que rectifiquemos, cambiemos todo aquello que a Dios no le agrada en nosotros. Todos los días, siempre va a haber cosas que Dios va a estar requiriendo un cambio, una rectificación, un mejoramiento. Nadie jamás, mientras esté respirando, va a poder decir: yo ya no tengo nada que rectificar, ya lo he hecho todo. Jamás. Mientras estemos con vida, vamos a necesitar del perdón y de la restauración de Dios. Gloria a Dios. Pero, hermanos, aunque aquí el tiempo ya no sería más, es importante mencionar que el último tiempo en el tono bíblico que nos menciona la palabra de Dios van a ser los 1000 años. Es el último tiempo que nos relata la palabra de Dios, que nos lo dice así. En Apocalipsis, inclusive, Apocalipsis 20. Versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quiere decir que a los 1000 años se le va a añadir un poco de tiempo. Ahora aquí ya después no se sabe qué tanto tiempo va a ser, pero sí nos dice cuál es el objetivo, el propósito de Dios al permitir esa añadidura de un determinado tiempo después de los 1000 años. ¿Sí? Ahí adelantito lo tenemos hasta el versículo 10. Pero ahí va a terminar ya el tiempo. Y después, que ya no haya tiempo, entonces, ¿qué va a haber? Inicia lo que la palabra de Dios nos dice, que va a ser la eternidad. Ya no podrán contarse segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Ya nada de eso va a haber. No va a haber en la, si es que cabe esta palabra, no va a haber en la mente o en el entendimiento de todos, tanto de aquellos que se vayan a la condenación como de los que nos vayamos a la salvación. No va a haber ese dato ya. Ya todo habrá quedado completamente borrado, desvanecido de parte de Dios, del entendimiento de las criaturas, y solamente imperará la eternidad. Ya no habrá. Por eso es, hermanos, que vale la pena mencionar aquí en este punto, vale la pena esforzarnos por servirle a Dios. Y podemos decir, el Señor no está pidiendo demasiado. Todo lo que el Señor nos pide es para nuestro provecho, para nuestro beneficio personal. Eso sí, estamos en una humanidad de carne y hueso, como decimos en ocasiones, que es ahí en donde tenemos nosotros el principal problema. Con esta humanidad que siempre está teniendo ese jaloneo hacia el mal, hacia el pecado. Y si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo en nosotros, hermanos, nos vamos, nos deslizamos en un abrir y cerrar de ojos. Y si estamos nosotros hasta el día de hoy perseverando en la lucha,
porque nosotros seamos muy listos, o muy sabios, o muy fuertes. No, el mérito total, 100%, es del Señor, quien nos fortalece, que derrama su gracia, aún en nuestro sueño. Él nos protege, Él nos aconseja, Él nos reprende, Él nos alienta, Él nos motiva de muchas maneras, día y noche, en donde quiera que estemos. Allí está el Señor propiciando todo aquello que Él sabe que nos va a ayudar a afirmarnos en su camino. Bien, pero volvamos a Hebreos 3, hermanos, para llegar a una contundente conclusión, también con base en la palabra de Dios, respecto al hoy del versículo 13. Para cada persona, pues, nosotros podemos decir que el hoy, ya de una manera clara y bien entendible para cualquier persona, significa mientras la persona está con vida. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántos años son o cuánto tiempo? El que sea. Ese periodo de tiempo, desde que se es responsable del pecado hasta el momento de la muerte, todo queda encerrado en un hoy bíblico. Eclesiastés, capítulo 9. Este libro también lleno de figuras, escrito por el rey Salomón, llegó a mencionar lo referente al hoy con otras palabras muy distintas, muy diferentes, pero que vienen a decir lo mismo. El mensaje es idéntico. Eclesiastés 9:4 dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Claro, mis hermanos, aquí está hablando el rey Salomón de una manera generalizada. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. 6. Sabemos nosotros por la palabra de Dios, y esto pues ya solamente queda en la capacidad, en la potestad de Dios, que hay muchos que le han dado la espalda al Señor de una manera ya definitiva y que han evidenciado esta actitud llevando una vida de pecado conforme al estilo del mundo, y que pues la palabra de Dios nos dice que ya no hay más sacrificio por hacer ahí. Nos dice que ya no hay perdón de Dios para aquel que apostata, para aquel que vuelve atrás. Pero aún ahí nosotros no estamos autorizados para andar haciendo señalamientos o decir aquel y aquel y aquella, esos ya están condenados. No. Nunca nosotros digamos eso. Por muy evidente que sea un testimonio en el sentido negativo, nunca lo digamos, nunca lo afirmemos, mucho menos andarlo comentando con gente inconversa. No, eso solamente le compete a Dios. Lo que el rey Salomón pues está diciendo aquí es lo mismo que está diciendo Hebreos hoy. Y está diciendo que entre tanto que está con vida una persona, hay esperanza para ella. Por muy endurecida que sea su actitud para con Dios, por mucho que una persona diga, yo no creo en Dios,
Por mucho que una persona niegue, se resista a entregarle su vida a Dios, de todas maneras hay esperanza para él. Mientras esté respirando, hay esperanza. ¿Sí? Pero veamos las figuras, las ilustraciones que el rey Salomón pone aquí. Pone dos especies animales. Pone a el perro y pone a león. Dos animales carnívoros, por cierto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mencioné estos adjetivos calificativos tanto para el uno como para el otro? Perro vivo, león muerto. De estos dos, dice el rey Salomón, es mejor el perro vivo. Pero ¿qué quiere decirnos con esta expresión? Es mejor perro vivo. Nos está diciendo que una persona, por muy pobre, voy a mencionar algunas definiciones para que lo entendamos, materialmente que sea en esta vida, por muy limitado que esté en el aspecto material, económico, en el aspecto intelectual, que no haya tenido nada de educación, que no tenga capacidad para iniciativas, para emprendimientos terrenales, etcétera. Dice el rey Salomón, por muy menospreciada que sea por sus semejantes una persona, como acordémonos del pobre de la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, la ilustración del Señor Jesucristo ahí en esa parábola de aquel pobre, extremosamente pobre, pero ya vemos el final que tuvo. Aún hay esperanza, aunque a los ojos del ser humano no tenga ni el más mínimo valor, de todas maneras, ante Dios sí lo tiene. Ante Dios sí hay esperanza. Cuando una persona cae en el vicio, vamos a decirlo, del alcoholismo, de la drogadicción, del bandolerismo, del asalto, del narcotráfico, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de tanta gama de pecado que hay en este mundo, creo que en más de alguna ocasión, al menos yo siendo sincero, he llegado a expresar lo siguiente: ya no hay remedio. O al menos lo mencionaba. Y en ocasiones lo he mencionado para mí mismo, parece ser que yo no tengo remedio. No he podido superar este problema en mi vida. Pero antes yo lo decía, cuando miraba a una persona que parece ser que nunca iba a cambiar, nunca se iba a corregir, este ya no tiene remedio. Bueno, esas personas a quienes una y otra vez, diariamente, se les asigna este calificativo negativo, ya no tiene remedio, pues aún es mucho mejor. Todavía hay esperanza mientras esté con vida. Ahora, el león muerto. Hay otras definiciones que podríamos mencionar sobre el perro vivo. No está hablando aquí literalmente de un animalito, de un perro vivo. Está señalando esto como una ilustración espiritual de la condición tanto física como espiritual de una persona. Las dos figuras. El león muerto, una de las ilustraciones que nos muestra aquí, la opulencia. El león está en la cúspide de la cadena alimenticia de los carnívoros. ¿Sí? No hay un carnívoro que en condiciones normales
se atreva a enfrentarse al león. ¿Ya? Si acaso alguna jauría de animales en gran número, a un solo león sí se le pueden hacer frente y lo hacen correr, ¿no? Pero en condiciones normales no se le enfrenta, ¿sí? Tiene una fuerza tan poderosa en las mandíbulas que puede fácilmente destrozar lo que agarre. Y está dando la ilustración de poder. Pero hermanos, ahorita me viene a la mente que qué coincidencia. El Señor ilustró, inspiró a los elementos humanos que Él eligió, como en este caso al predicador, a Eclesiastés, que debo hacer yo la aclaración, porque alguien puede decir, bueno, ¿y dónde dice que este libro lo escribió el rey Salomón? No dice así literalmente, pero si nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ahora, nos brincamos al versículo 12, ahí mismo. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Cuando está hablando aquí, hijo de David, se está refiriendo, hermanos, a que fue engendrado directamente por el rey David. Porque esta expresión, hijo de David, al Señor Jesucristo también se le atribuyó. A todos los descendientes, nietos, tataranietos, bisnietos y todos los que siguieron después, pero que fueron descendencia consanguínea del rey David, se les aplicaba legítimamente esta expresión, hijos de David. Pero aquí no se refiere a una descendencia lejana consanguínea, se está refiriendo realmente a un hijo directo, ¿sí?, que engendró el rey David. Y yo no conozco a otro en el tono bíblico que al rey Salomón. Entonces aquí tenemos la explicación para en caso de que sea necesario. Pero volvamos al capítulo 9. Creo que hay otras definiciones que pudiéramos mencionar sobre lo que es un león muerto. Pero yo decía, el Señor inspiró a profetas, a apóstoles, a evangelistas, a diversos elementos humanos para que tomaran la figura del león, tanto para ejemplificar al Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, entre otras pues ilustraciones, pero también lo usó para ejemplificar al mismo Satanás. El diablo, cual león rugiente, anda alrededor de vuestro buscando a quien devorar, dijo el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, si no estoy equivocado. Entonces, bien, eso fue una mera pues expresión de que ahorita que estamos viendo aquí, león muerto. Un león, antes que esté muerto, es simbolismo de poder, de majestad, de capacidad, de dominio. Ejemplifica aquí a la persona rica, materialmente hablando, a la persona que logra elevarse en comparación de aquellos que lo rodean, si podemos decirlo, en el aspecto material, económico, intelectual, comercial, etcétera, político, etcétera, cualquiera, lo está ejemplificando un león. Pero aquí tiene el adjetivo calificativo, un león muerto. Un león muerto está diciendo
ya no sirve para nada. Un león muerto, aún el animalito más inofensivo, carnívoro, lo que sea, los bambis, esos venaditos chiquitos, puede llegar y pisotearlo y no hay ningún problema. Se acabó el peligro, se acabó ya cualquier temor, cualquier miedo. Entonces, pero aquí lo que nos está diciendo, lo que ya en síntesis nos está diciendo aquí el rey Salomón, que una persona muerta es todo lo contrario. Ya no tiene ni la más mínima esperanza. Se acabó el hoy, que es el énfasis que traemos aquí. Se acabó el hoy. Entonces, si volvemos ya a Hebreos 3:13, llegamos a la conclusión de que el hoy, pues, significa o quiere decir toda aquella persona que está con vida. Y aún, mis hermanos, ha habido excepciones, no muchas, pero sí ha habido excepciones en que personas que de una manera manifiesta le han dado la espalda a Dios y que el Señor ha tenido misericordia de ellas. Tengo el nombre de un rey que solamente voy a hacer un pequeño esfuerzo por tratar de encontrarlo en Segunda de Reyes. El rey creo que fue el rey, permítanme, mis hermanos, Manasés. Fue uno también de los reyes que hizo, está en Segunda de Reyes capítulo 21. Si nosotros leemos todo el capítulo 21, vamos a ver que el rey Manasés hizo más pecado todavía que aquel rey que reprendió el profeta Elías, acá en Primera de Reyes 17, que fue el rey Acab. Nos hablan atrocidades de pecado, pero Manasés creo que lo rebasó a todos. Entonces, este rey Manasés, al final, antes de morir, se humilló ante Dios. Y dice que Dios lo restauró. Y nosotros, hermanos, estamos nunca para cuestionar las decisiones de Dios. Si Dios perdona y restaura a algunos y a otros no, Él lo hace sin cometer la más mínima injusticia, el más mínimo pecado, el más mínimo error. Lo que pasa es que a nuestro entendimiento, muy limitado por cierto, escapan razones bien fundadas que Dios tiene. ¿Sí? Pero, en términos generales, cuando el Eclesiastés nos dijo pues que el león muerto es aquel que ya carece de toda esperanza, mientras que para el perro vivo dice hay esperanza, para el león muerto ya no la hay, se acabó.
Se acabó el hoy. Estamos otra vez allí en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Mientras la persona está con vida, está disfrutando del hoy. Pero es un peligro abusar del hoy. Repito, porque en cualquier momento se puede terminar. El hermano Cayetano, el que está predicando hoy aquí, puede que para el siguiente punto ya no pueda predicar. Y no por las razones que en ocasiones me han impedido, sino porque ya se haya terminado el hoy. Que Dios nos ayude. Yo digo, si el Señor me concede llegar a los 70 años, tal vez ya voy a estar en mis últimas predicaciones. Solamente Dios lo sabe. Pero lo cierto es que todo eso está fuera del alcance de nosotros. No podemos planificar nada de eso. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, todas estas reflexiones, pues estas exhortaciones, estas invitaciones, ¿por qué no decirlo así también? Al autoexamen, como dijo el versículo 12, mirad. Echemos un vistazo a nuestro interior. Y cuando nosotros lo hacemos, ¿quién se siente digno como para decir, no hay nada malo delante de mí? Creo que encontramos todo lo contrario. Si le he fallado a Dios en esto, en esto y en esto, en aquello. Máxime cuando tenemos algún ligero o mediano o fuerte altercado con el prójimo, con la mujer o con el vecino, con la autoridad, no sé. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, con todo eso? Al echarnos un vistazo por dentro, siendo honestos y sinceros, vamos inclusive a correr el grave peligro de descalificarnos. Y esto es lo que ha pasado con muchos creyentes al autoanalizarse. Ya no tiene caso seguir. De todas maneras, con todo esto que he estado viviendo y que le he fallado a Dios, ya de seguro que el Señor ya me descharchaló, ya me desarraigó. Pero esa es la voz del diablo. Porque vamos a pasar enseguida en la próxima predicación, dentro del mismo tema, un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a pasar al versículo 14 y al versículo 15. Y vamos a ver ahí que después de estas serias advertencias que el autor de Hebreos ha venido enseñando, tomando siempre como ejemplo la ilustración o el ejemplo de Israel en el desierto con sus pruebas y sus fracasos, vuelve otra vez a darnos ánimo, a darnos aliento, porque somos hechos participantes de Cristo. Otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en un corazón sincero no va a hallar más que pura reprobación dentro. No va a haber un mérito sincero como para que diga el predicador de esta tarde, no, con lo bueno que he sido, con lo bien portado que sigo, de seguro que el Señor me ha metido en el cielo. No, mis hermanos. Por eso aquí vuelve otra vez el autor de Hebreos, por inspiración de Dios, que no nos olvidemos de que estamos en la lucha, en la carrera. Si después de habernos autoexaminado encontramos que es un hecho esto, circunstancias que debemos corregir, que lo hagamos. Que ese es el propósito de Dios al concedernos el hoy. Pero vamos a dejar, hermanos, a propósito, otra vez vuelve a hacer el énfasis. Si oyeres hoy su voz, vamos a ver en qué tono lo menciona después una vez más. No es algo
repetitivamente innecesario, ya que el Señor nunca pone nada de más ni nada de menos en su palabra. Siempre hay un propósito. Terminamos así la predicación, mis hermanos. Amén. Vamos a orar por la señora Juana, la abuelita del hermano Salomón, y por Jessica, ¿así se llama tu sobrina? Jocelyn. Para que el Señor ayude a habituarse por allá tan lejos en las tierras. A Jessica porque va a quedarse en su hermano. Bueno,